Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Abrimos el espacio en blanco. Es tiempo de misterios. Bienvenidos. Lo que hacemos como son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias y en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Ya estamos listos para la aventura de esta noche. Los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Mar Gasca y Paco Bermúdez. Rosa Rodríguez en la locución y producción. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Y en las redes sociales, Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez. Y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer y un honor volver a estar juntos llenando este espacio en blanco hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Abrimos redes sociales, como siempre tenemos 5 premios esperando vuestras comunicaciones. Hay un teléfono de llamada gratuita 900-137-137, un WhatsApp 633 50 50 11, en las redes sociales Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y además un email espacioenblanco@rtve.es. Saludar como casi siempre a algunos amigos que han venido a vernos. Nos han traído dulces, nos han traído regalos, nos han traído libros. Gracias. Podéis venir cuando queráis. 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias. Tenemos muchas cosas que contaros. Ahí va un avance de lo que os hemos preparado. Esta noche nos vamos tras la búsqueda de objetos malditos. Realizaremos un viaje por diferentes partes del mundo en su búsqueda. Piedras, momias, tesoros, maldiciones. Iremos hasta Pompeya, Egipto, Turquía, y cruzaremos los hielos de las montañas en su búsqueda. Este será solo nuestro primer destino. Seguiremos viaje hasta Japón para descubrir un instrumento utilizado por los monjes que sirve para entrar en contacto con esas otras dimensiones desconocidas. Esa es nuestra ruta de hoy. El viaje comienza. El espacio en blanco ya está abierto para ti. A ti, Javier, hay que recibirte con esta música. Buenas noches. Buenas noches, sí. Es una música que además a estas horas viene muy bien. No tenemos la música de ese grupo que tú llevas ahí, que yo no conozco, en esa camiseta. Gracias por estar con nosotros, bienvenido al programa. Nada, encantado de estar siempre con vosotros, claro que sí. Javier Arríez, licenciado en Ciencias Físicas, en la especialidad de Física de la Tierra y del Cosmos, profesor.
Y escritor, has escrito muchos libros. El último, Objetos Malditos, que ya estuvimos hablando de él. Y has escrito una serie de artículos que hablan de cosas que pasan por ahí, que tienen que ver con el mundo oscuro. ¿Alguna vez te has llevado alguna pieza en ese viaje que hicimos? ¿Cogiste alguna cosa de Egipto? Cogí alguna piedrecilla en Giza, ¿te acuerdas? Sí. ¿Recuerdas la anécdota? Pero vamos, ni siquiera era de la zona, pero bueno, pues tampoco pasó nada, No. más allá de... ¿Pero la dejaste o te la trajiste? No, la dejé. La dejaste. Vale, esta noche, entre otras muchas cosas, vamos a hablar de cierta costumbre que tenemos, me incluyo, fíjate, de coger ciertas cosas en determinados lugares que luego al final hay que devolver. Te lo pregunto siempre, ¿por qué te interesan estos temas? Pues es algo que me llama la atención desde pequeño. Y la verdad es que, bueno, todo lo que tiene que ver con la magia, con la brujería, con la posibilidad de que haya algo más que el mundo físico, como has dicho antes, soy físico, y el mundo de la materia... Es muy curioso que alguien como tú, sí, físico, se vaya por estos derroteros, ¿no? Sí, el mundo de la materia es fascinante y el saber cómo funciona pues es una maravilla, y la física moderna, la física cuántica son pues auténticas maravillas, pero el ser humano es otra maravilla también, y desde que soy pequeño también observo pues curiosas tradiciones en mi entorno familiar, cosas que he ido yo observando por ahí, y también ese mundo me gusta muchísimo, ¿no? Y el mundo de las leyendas, de los mitos, y en este caso también pues de los objetos benditos por un lado, de los malditos por otro, ¿no? Vale. Pues, Escribiste libros también con magia de los vikingos, ¿no? Es el último, sí, magia y religión nórdicas. Sí. Es un paseo por la magia de los germanos. O sea que Objetos Malditos es anterior a ese libro. Es anterior. Es Vale. anterior incluso a magia en el Antiguo Egipto. Sí. De modo que las cosas recogidas en este artículo son nuevas, por decirlo así. Qué bien. Vamos a publicar una foto. La otra vez que viniste, nos acabamos de hacer una foto, ponemos fotos en las redes sociales, a ver qué ven nuestros oyentes detrás de nosotros. Sí, es una foto curiosa, desde luego. Te contaba también que el otro día cuando estaba aquí Manuel Carvallal, un flash atravesó había otra vez un montón de amigos que habían venido a vernos. Pasan cosas raras de vez en cuando cuando venís invitados como tú. No podía ser de otra manera. 2 y 13, 1 y 13 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje. Estar atentos porque hay muchas veces que hacemos este tipo de cosas y a veces traen consecuencias. A menudo, cuando viajamos a lugares arqueológicos famosos, tenemos una tentación. Tomar un objeto, una pequeña piedra o un resto, para llevarlo de recuerdo a nuestra casa. Es algo muy común entre los turistas. Muchos de ellos no saben lo que hacen. Esas piezas cuyo valor cultural desconocen son llevadas a sus hogares con el único fin de enseñárselas orgullosos a sus amistades. Pero en ocasiones, esas piezas se toman la revancha y causan todo tipo de desgracias. Y los ladrones arrepentidos acaban devolviéndolas a su lugar de origen. Piezas malditas. Conozcamos algo más de ellas. Pues vamos, ya han comenzado a mandarnos saludos desde Uruguay, desde Sayula, en Jalisco, en México. Te mandan saludos también a ti. ¿Por qué tenemos esa costumbre? ¿O de dónde surge? Porque ocurre en muchos lugares, sobre todo cuando... Es que ese lugar tiene una carga especial y por eso hace que te atraiga y tengas que... Es verdad, sí. El llevarte un objeto, sobre todo de esos lugares que son emblemáticos, ¿no? Y mucha gente hace turismo para ver exactamente esos lugares que llaman mucho la atención, que están cargados de historia, de tradiciones, a veces de historia y también de un poquillo de misterio, ¿no? Como ya veremos con Pompeya, que tiene tradiciones mágicas asociadas y eso. Y sí, es una especie de instinto que tenemos de llevarnos algo para recordar que hemos estado ahí y de tener nuestro propio trocito de esa cosa en casa. Y a veces pues no es buena idea en algunos casos, por lo que he podido indagar. Son muchísimos los museos y los lugares asociados a la arqueología que reciben todos los años pues piezas que se devuelven. Es una constante en este tipo de museos, como vamos a ver. Vamos a ir por diferentes partes del mundo, diferentes lugares de estos arqueológicos importantes y vamos a descubrirlo. En el artículo hablas de
Gettysburg, donde hubo esa famosa batalla. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se lleva a la gente de ese lugar? Pues fíjate, es un lugar que está al aire libre, es un lugar muy grande. Allí tuvo lugar, para situarnos un poco, en 1863, una batalla tremenda que duró 3 días, que puso en conflagración absoluta pues a los ejércitos confederados y a los del norte de Estados Unidos en aquella guerra de la independencia. Pues se enfrentan los dos ejércitos y bueno, durante 3 días es prácticamente una matanza, ¿no? En algunos casos se llegan a contar hasta 51.000 muertos, ¿sí? Que es una verdadera, pues un número astronómico, ¿no? Entonces, durante 3 días, fíjate, una batalla de 3 días en los que pues la muerte está prácticamente a tu lado. Se supone que es uno de esos sitios en los que pisas, caminas, andas, hay lugares llanos, hay bosquecillos, hay ríos, es decir, es como un paisaje muy amplio en el que la batalla pues fue derivando por diferentes lugares y tú vas paseando por ahí y está cargado, ¿no? de ese punto histórico. Muchos sensitivos pues afirman tener ahí todo tipo de evidencias. Algo habría quedado impregnado ahí, y cómo no, pues muchos turistas que proceden, además vienen de todo el mundo. En Estados Unidos la batalla de Gettysburg es un punto fundamental, es un punto de inflexión en la guerra de independencia. Es prácticamente cuando el ejército sudista pierde la guerra prácticamente. Y bueno, pues desde todos los Estados Unidos van allí a ver ese cachito de historia, pero también desde otros lugares del mundo, de modo que siempre hay gente allí. Como te digo, ahí pues es un paisaje, más que nada, y hay también, por supuesto, edificaciones que recuerdan lo que ocurrió allí con fotografías, objetos, etcétera. Pero lo que hace la gente es pasearse, hay varios monumentos en diferentes lugares, y suele tener la tendencia de llevarse alguna piedra, ¿no? Y ahí está la cosa curiosa, porque una miserable piedra, una pequeña piedra, que uno puede pensar que no va a tener pues que no tiene ningún peso más, ¿no? Y te la llevas a tu casa y no va a quitarle más nada a ese lugar. Bueno, pues no, se reciben todos prácticamente día sí día no, reciben allí en el centro de Gettysburg montones de cartas y paquetes. Siempre es lo mismo, un paquete y una carta. Un paquete que suele contener las piedras que la gente se ha llevado, y una carta explicando, generalmente suelen ser muy parecidas, en las que explican cómo llegó hasta allí la persona o personas que se llevaron esa piedra, y cómo después de tener esa piedra pues empezó a todo a irles fatal, a irles muy mal, incluso con muertes de seres queridos, y cómo en algunos casos incluso no lo asocian, no lo achacan a eso que se habían llevado de allí de Gettysburg, hasta que se enteran de que hay artículos por ahí en las webs de Estados Unidos, también se puede ver, en las que bueno, pues aparecen algunas de estas cartas publicadas, que luego si quieres leemos alguna, porque realmente son apabullantes. ¿La tienes a mano? Sí, claro. Espera que ponemos un poquito de música y la leemos. ¿Se podría explicar de alguna otra manera? Quizá sugestión, quizá, bueno, mala suerte, no sé si mala suerte, que hay rachas en la vida que vienen bien, otras veces vienen un tanto así. Claro. ¿Y crees que es la piedra? O quizá toda la onda que ha habido en ese lugar ha impregnado toda la naturaleza que hay, y coger un pedacito y ya te llevas un pedazo de esa onda. Ahí está el tema. Sabes que el fenómeno se escapa y es como una anguila, ¿no? Y no hay forma de decir ni que sí ni que no. Claro, hay muchas cosas, hay sugestión. En muchos casos la gente ya sabe que existe esa maldición, se lleva la piedra aún así, y claro, le pasan cosas y las achaca a ello. En otros casos es más curioso, porque les ocurren todo tipo de desgracias y no lo saben hasta un momento determinado después. Otros casos yo los podría achacar, creo, a la sugestión por un lado, y en otro a la culpa. ¿A la culpa? El sentimiento de culpa. En el caso de Gettysburg, ¿no? Porque inconscientemente el hecho de llevarte una piedra, yo creo que mucha gente no le da valor. Aunque estás removiendo con tu pequeña acción, estás removiendo un lugar histórico. Pero una piedra, ¿no? Una piedrecita, ¿qué va a hacer? Hay casos bastante peores, ¿no? Ya veremos en Pompeya que la gente se lleva teselas enteras es decir, destroza los mosaicos y cosas por el estilo. Pero llevarte una piedra de Gettysburg, pues no parece que sea algo. En el caso de Pompeya yo diría, pues culpa, ¿por qué no? Claro, y la culpa acaba que tú mismo acabes castigándote, puede ser. En el caso de Gettysburg es más raro, porque unas piedras, pues... ¿Tienes la carta? Vamos a leer alguna. Mira, esta carta la escribe un hombre que pues mandó en un paquete una de estas piedras. Dice: hace unos 10 o 11 años, la que entonces era mi esposa y yo fuimos a visitar Gettysburg. Nos encantó Gettysburg y su historia, y nos llevamos 3 piedras pequeñas. No sabíamos entonces cómo afectaría a nuestras vidas el llevarnos estas piedras, y no sabíamos que estaban malditas.
No pasó mucho tiempo después de aquello cuando nuestras vidas se derrumbaron. Mi esposa se llevó a mi hijo y me abandonó. Perdí mi casa y la mayoría de lo que tenía y terminé en la cárcel durante 9 años. A mi exesposa no le ha ido mejor. Ha estado agobiada con problemas de salud y otras dificultades. Cuando salí de la cárcel, pude encontrar un lugar para vivir. Mientras revisaba lo que mi madre había guardado, encontré las piedras y recordé lo que había leído en la cárcel sobre la maldición que pesa sobre las piedras. Lamento habérmelas llevado. Este es un ejemplo. Lanzamos la idea por ahí para andar con cuidado si cogéis. Ya lo veréis luego a lo largo del programa en otros lugares. Yo tenía amigos, arqueólogos, que dicen que antes de abrir una tumba o excavar o buscar algo piden permiso a lo que hay allí, ¿no? Y parece que recibes una onda que te dice sí o no. Sí, es cierto. Yo hablando con amigos también que se dedican a la arqueología, algunos de ellos pues no, son muy fríos, muy objetivos en ese sentido, pero otros sí tienen la costumbre de acercarse al lugar con cierto respeto. Bueno, en algunos casos, tú lo sabes bien, en Sudamérica, en Latinoamérica, cada vez que encuentran un hallazgo arqueológico hay un rito de purificación primero, se llama el chamán de turno y de alguna manera se hace una ofrenda, ¿no?, para que lo que haya por allí no se vengue en el equipo de excavación. Es algo muy habitual y los arqueólogos de por allí están muy acostumbrados a eso. En muchos otros lugares pues también se acercan con cierta precaución, nunca se sabe. Vale, hay otro lugar, un bosque petrificado que también tiene una extraña historia alrededor, ¿no? Y gente que le gusta llevarse pedacitos del bosque. Sí, esta es una cosa curiosa porque realmente es un lugar con mucha historia, pero no es un lugar con mucha historia humana. Es un bosque de madera petrificada. Es un bosque que está en el desierto pintado de Arizona. No es un bosque de árboles, sino de árboles fosilizados, que se han convertido, pues al fosilizarse, en minerales con unos colores y unos brillos maravillosos. Es decir, ahí sí que, como urracas, yo creo que el brillo ya no nos lleva a llevarnos un trocito porque realmente pues son una preciosidad. Y a los que nos gustan las cosas naturales, conchas, minerales, etcétera, pues nos atrae de forma irremediable. Pero es eso, en realidad es algo que es un bosque que tiene, pues eso, hace unos 200 millones de años, en el Triásico tardío, estaba por allí el bosque y acabó fosilizándose y convirtiéndose en este conjunto de minerales. Quiero decir, no hay ninguna historia humana detrás extraña, no hay dolor, no hay nada, y sin embargo, curiosamente, son también muchos los casos de trocitos de piedras de esta madera fosilizada devueltos también con cartas a este lugar, ¿no? Y es curioso, los que están allí, los que trabajan allí, las llaman las cartas de la conciencia. Son cartas en las que dicen eso. Mira, estuve hace 4 años allí, me llevé un trocito de piedra pensando que no iba a ocurrir nada y desde entonces pues me ha ido todo fatal. Y ellos lo que hacen es dejarlos en una pila, están apiladas ahí en un lugar en concreto, todos estos objetos que van recibiendo, y lo llaman la pila de la conciencia. Es lo que te decía antes, ¿no? El sentimiento de la culpa. Este es un sitio muy curioso porque, como te digo, no hay nada humano asociado detrás, sino un bosque milenario en tiempos prácticamente pues donde los dinosaurios pues, pastaban por allí. No se le ve un poco la misma lógica, ¿no?, que en un lugar histórico o arqueológico. Qué curioso. Estoy recordando, tengo algún amigo que se lleva alguna piedra de sitios sagrados, igual tiene que devolverlas. 12:24, 1:24 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono 900-137-137, por si queréis preguntar. Nos vamos a más lugares donde ocurren cosas curiosas. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Nuestro primer destino nos lleva hasta el sur de Italia, hasta una ciudad legendaria, Pompeya. A mediados de octubre del año 79 después de Cristo, miles de personas corrientes realizaban sus tareas cotidianas en esta antigua ciudad romana del sur de Italia, ignorando que la devastación absoluta se cernía en el horizonte, porque al cabo de unos días, la ciudad entera y todos sus habitantes quedarían enterrados. 24 de octubre del año 79 después de Cristo. El Vesubio, un volcán que lleva dormido 700 años, está despertando. A mediodía,
La montaña explota con más energía que una bomba nuclear. En 24 horas, la ciudad de Pompeya será aniquilada. No quedará nadie vivo. Montepaz, una fábrica de tabacos en Montevideo, Uruguay. Nos están escuchando y hay un oyente que dice que mañana va a ir dormida a misa porque está escuchándonos, pedirá por todos nosotros que lo haga porque lo necesitamos siempre, y ella dice que siempre coge cosas a donde va, sean pedritas o cualquier tipo de cosa. Estate atenta porque a lo mejor algunas hay que devolverlas. Vale, nos vamos a Pompeya. ¿Qué pasa en Pompeya? Fíjate, se destruyó esa ciudad increíble. Cuando vas te encuentras todavía con esos cadáveres que son moldes de lo que se quedaron machacados con esa supererupción que hubo. Fue como guardar durante cientos de años una ciudad ahí en el tiempo y se redescubre. Es una historia increíble la de Pompeya, sí. En el año 79 el Vesubio entra en erupción y tenemos que imaginar una ciudad populosa, llena de gente que desde por la mañana temprano está haciendo las actividades propias de una ciudad, y de repente toda la pili y todas las cenizas de ese volcán pues acaban cubriendo de cenizas y dejando esa ciudad como un insecto atrapado en el ámbar, ¿no? En ese instante en el que muchos pues huyen, y a mí me parece sorprendente porque es una ciudad en la que han quedado petrificadas historias de seres humanos, cientos de seres humanos allí con sus historias, de algunas de las cuales conocemos, ¿no? Es algo realmente desgarrador el conocer la vida de estas gentes, en algunos casos sus nombres y cómo acabaron en esa erupción. Entonces está lleno evidentemente de vestigios arqueológicos, pero también de esa calidad humana que hace el saber que aquello era una ciudad viva y que ha quedado de alguna forma viva, entre comillas, muerta pero viva, petrificada, como digo, como un insecto en el ámbar. Y lo bueno que tienes es que puedes pasear, meterte por las calles, claro, te enseñan dónde estaban los prostíbulos, te enseñan dónde estaban todo tipo de cosas, eso de una ciudad normal, y estás muy cerca de ella. ¿Y qué pasa? Pues entre otras cosas, Pompeya, además del hecho trágico, ¿no? Y de que encontramos pues a la gente prácticamente cogida como les había pillado el volcán en ese momento, en esos moldes como tú bien dices, algunos de ellos pues desgarradores. Pues tiene su magia también, y a mí me gusta darle ese toquecillo. En Pompeya había un Iseón, había ¿Qué es eso? Pues un templo dedicado a la diosa Isis, y allí había estatuas a Anubis, el dios de la muerte, y a Harpócrates, Horus el pequeño. Junto al ar había un purgatorium, ya el nombrecito se las trae, y debajo de ese purgatorium se guardaba agua del Nilo para los ritos de purificación. ¿La traían del Nilo? Claro, sí. Sí, para los ritos de purificación en el culto a Isis en ese templo. Está también la Villa de los Misterios, donde se realizaban los cultos a mistéricos, a Dionisos, y es el primer sitio en el que aparece, los que les guste la magia talismánica, el primer sitio donde aparece el cuadrado mágico, el famoso cuadrado mágico medieval Sator, Arepo, Tenet, Ópera Rotas, que se lee perfectamente de un lado al otro, de una diagonal a otra, y que es uno de los cuadrados mágicos más conocidos en Europa. Es decir, hay algo mágico también en Pompeya, hay mucha magia detrás. Pero ¿qué ocurre? Pues que es un sitio que llama mucho la atención. Como tú bien dices, es toda una ciudad, y la gente pues pasea entre unos domus, entre las diferentes casas, los diferentes lugares, y a algunos pues se les ocurre hacer de las suyas. Ya no estamos hablando de llevarnos una piedrecita, porque llevarte una piedrecita del suelo de un lugar geológico, pues vale, tiene su sentido, pero es que estamos hablando ya de auténticas barbaridades. Por ejemplo, en abril del 2019, del año pasado, pues un vigilante de Pompeya sorprende a una joven británica arrancando 15 teselas del Domus del Ancla. Las teselas son esas piedecitas efectivamente pequeñitas que son las que componen los mosaicos. Y pues una vez que la sorprenden y tal, resulta que llevaba más todavía guardados. Hace 4 años, pongo algunos ejemplos, ¿no?, de robos, algunos rocambolescos, vamos a ver. Hace 4 años, 4 hermanos franceses fueron descubiertos por unos turistas norteamericanos, les pillaron infraganti, llevándose parte de los frescos, no ya las teselas, sino parte de los frescos de las termas del Foro. Y los carabineros encontraron todavía más en la bolsa. Y esto es algo habitual, tratar de llevarte los frescos y de arrancar trozos de fresco. Tú fíjate qué barbaridad. Estamos hablando ya de auténtica barbarie contra el patrimonio. Más allá todavía. En 2014...
2 turistas estadounidenses se les para esto ya es brutal, en el aeropuerto de Fiumicino, cuando ya iban a ir a Estados Unidos, y les encuentran un trozo de cornisa de 30 kilos de peso. O sea, que ahí es nada, ¿no? Lo que trataban de llevar es un trozo de cornisa. Qué susto me da yo hasta yo. Cuando vas caminando por la ciudad te encuentras las marcas de los carros en la roca, en la piedra. Qué cantidad de carros que han debido pasar ahí, qué cantidad de historia ha debido haber. ¿Esa gente devolvía las cosas que se habían robado? ¿O? Pues sí, en algunos casos sí, y tenemos la misma cosa de la que hemos hablado antes. Hay el superintendente de Pompeya, que es Massimo Sana, pues incluso tiene pensado, en un momento dado lo dijo a la prensa, el hacer una exposición aparte con los objetos robados y devueltos. Estamos hablando de que allí, en la Superintendencia Arqueológica de Pompeya, reciben cada año unos 100 paquetes que devuelve la gente con cosas que ha robado de Pompeya, con la típica carta excusándose. Parece que eso de ponerle una carta pidiendo perdón es como realmente poner ya el sello de marca distintivo, como decir, por favor, estoy pidiendo perdón, y ponerlo por escrito, ¿no? Aparte de llevar el objeto. Te pongo un par de ejemplos de gente que ha mandado cosas allí con alguna carta, y en este caso se trata de un turista español que se llevó un trozo de un fresco, precisamente como aquellos hermanos franceses, y desde entonces en una carta dice que todo le iba mal y que una racha de mala suerte se apodera de su vida, con lo cual decide, porque además lo tiene absolutamente fijado, que es a partir del momento en el que se lleva ese trozo de fresco cuando empieza a irle todo de muy mala manera, y la devuelve con una carta. Otro caso, este más antiguo, de 1987, y este es peculiar porque se trata del robo de una estatua de bronce del banquero Lucio Cecilio Giocondo, que era uno de los hombres de allí, es decir, una de las casas de los domus era propiedad de este hombre que murió allí en Pompeya. Había allí una estatuilla y la persona que se lo llevó, pues dice, qué estatua de bronce tan bonita, me la llevo para casa, ya. Bueno. Y él quería que era la original, ¿no? Esa es otra cosa, se llevó una reproducción, efectivamente. El caso es que reproducción o no, lo original o no, dice que a partir de ahí el mal de ojo se había cebado con él y con toda su familia. Así que 2 casos, 2 de los muchos, porque como digo, son pues 100 paquetes al año los que se reciben. Y claro, los que no se reciben, los que no asocian el que les vayan las cosas mal con las piedras, o aquellos que dicen, yo me la quedo igualmente. Atentos a los que me apunto, los que nos hemos llevado cositas de por ahí, quizá haya que devolverlas. Yo siempre pido permiso, y a veces me lo regalan. Claro, hombre, yo creo que por lo menos, fíjate, si atendemos a explicaciones racionales, que ese es el sentimiento de culpa, si al menos pides permiso y crees haber obtenido mediante una señal la prueba de que tienes ese permiso, por lo menos esa culpa no te reconcome por dentro. Eso como poco, o sea que está bien hacerlo. Y si además resulta que existe realmente esa maldición o hay entes que están vigilando por ese pasado, pues conviene con más razón todavía. Sí, señor. Pero hay veces que coges una cosa y algo te dice, mejor déjala, y la dejamos. 2:35, 1:35 en las Islas Canarias. Seguimos viaje todavía. Radio Nacional de España se mueve contigo. La reina de un remoto país del norte, despechada. Pues normal. Tú eliges cuándo. Y harás un bonito cadáver. Tú eliges cómo. Mohamed Sohut es fisioterapeuta, pero su gran pasión Llévate es la solo en podcast. Tampoco te pases, ¿cierto? Es que tiene la cabeza muy dura. Recuerda, en rn.es y en nuestra aplicación. No seguía los cánones femeninos. Para mí, el tacto es un problemón. Y soy autista. Solo en podcast. Y recuerda, 14 horas fin de semana, sábados y domingos a las 2 de la tarde. Radio Nacional de España. Cambiamos de escenario. Ponemos rumbo a Egipto. Buscamos tumbas malditas en el país de los faraones. Esto es lo que se nos cuenta sobre ellas. Las tumbas pertenecen al periodo de la Cuarta Dinastía, desde el año 2694 al 2513 a.C.,
y se sitúan en el área montañosa cercana a las pirámides. Pero ¿por qué están malditas? Según los arqueólogos, los trabajadores echaron maleficios a las tumbas para proteger a los muertos de los ladrones. La persona que entre en la tumba y haga cosas malas destruyéndola, se verá acechada por los cocodrilos y los hipopótamos en el agua y por las serpientes y los escorpiones en la tierra. Son las tumbas de los trabajadores de las grandes pirámides y, como muchas otras, tienen maldiciones para todos aquellos que se atrevan a saquearlas. Son tan solo un ejemplo, pero hay muchos más. Recuerdo, Javier, cuando estuviste la otra vez, que leías una maldición y era tremendo. Porque te maldecían por todos los sitios, desde arriba hasta abajo, de derecha a izquierda. Como decían estos, son las tumbas recientes que se encontraron a lo de la meseta de Giza, que decían que eran de los trabajadores, y ahí tienen también sus maldiciones, ¿no? Sí, que los cocodrilos y los hipopótamos y todo te machaque. Efectivamente. En este caso, en el caso de los cocodrilos, se trata de la tumba de Peteti, que es un artesano que trabajó en la Gran Pirámide, y efectivamente, tanto por tierra como por agua. Es decir, si has hecho alguna cosa mala, vas a ser perseguido por los cocodrilos, que se revolverán en el agua contra ti, o contra todos los que hagan daño en la tumba, la destruyan, etcétera. Y las serpientes en tierra también van a ir a por ti. Pero además en el agua, el peor de las fieras, de las bestias, el más temido, el hipopótamo, también se lanza contra ti. Era algo corriente el echar maldiciones a aquellos que entraran en las tumbas después de haber cometido un acto impío, de no haber comido algo que no se debía comer, o, peor todavía, claro, ir a destrozar la tumba o llevarte cosas de la tumba, ¿no? o de hacer expolio. Empiezan a aparecer en la dinastía 4, pero se empiezan también a reproducir en otras dinastías, prácticamente hasta el periodo tolemaico. Es decir, hay muchas maldiciones a lo largo de toda la historia de Egipto, tanto en tumbas, incluso también en cesiones que se hacen a templos, en los que se indica claramente que si alguien roba el diezmo que le corresponde al templo tal, le va a ocurrir de todo, y el propio faraón invoca a los dioses para que le vaya fatal al que se le ocurra. También, por supuesto, los propios faraones están interesadísimos en que sus tumbas estén bien protegidas. Por ejemplo, en la mastaba de Al-Mahor, en Saqqara, en la dinastía 6, pues se dice lo siguiente. Voy a leerla literalmente porque la cosa se las trae. Esta es de un sacerdote lector, es decir, un mago. Alguien que conocía el Heka. Sacerdote lector. Un Jeriebet. En cuanto a toda cosa que hagáis por esta mi tumba de la necrópolis del oeste, soy yo quien es un sacerdote lector perfecto, un mago, un Jeriebet, quien conoce todos los secretos de la magia. Toda persona que entre en esta tumba estando impuro y luego de haber comido lo que está prohibido, que se purifique para mí como se purifica para un Aju. Un Aju es el estado que alcanza un Jeriebet, el faraón, aquellos que han conseguido pasar del juicio de Osiris y tienen además los conocimientos mágicos ya para prácticamente poder hacer cualquier cosa en aquel mundo y en este. Es un espíritu iluminado, un espíritu que tiene un poder enorme, grandísimo. Sigue, continúa, se purifica para un Aju, que hace lo que es alabado por su señor. De lo contrario, la agarraré como un pájaro, de modo que tema ver a los Aju y que quienes están sobre la tierra teman a un Aju. Es decir, él, convertido en un ave de presa feroz y terrible, se echará sobre la espalda del Ba, la representación del alma, una traducción así un poco del alma del que se atreva a hacer eso para destrozarlo. Hay algunas, este tipo de fórmulas aparecen muchas, ¿no? El Aju, en algunos casos, es a los dioses a los que se les dice acabad con la vida del que entra malamente en la tumba, pero en otros casos es el propio difunto el que dice voy a ir a por vosotros, volveré desde el otro mundo, me convertiré en un ave y os voy a destrozar. Fíjate, incluso hay algunas maldiciones obscenas en las cuales el difunto
amenaza con violar a la persona que le haga un daño a su tumba. ¿Qué me dices? Es increíble, pero es así. Por ejemplo, en los monumentos de Sesonquis III dice lo siguiente: aquel que viole este monumento, el asno le violará. El asno violará a su esposa y aquel que viole este monumento. El asno es una representación del dios Set, que además es un dios que pues sexualmente es inestable absolutamente, es un dios que viola, un dios estéril, muy temido en el antiguo Egipto, que además tiene montones de mitos asociados a que su esperma es puro veneno y que se pasea entre los que duermen, entre los que sueñan, y echa su semilla y envenena y enferma a aquel que recibe su semilla. Entonces esta imprecación está invocando al mismísimo dios Set, que en forma de asno viole a él y a la familia, es decir, a aquellos que se atrevan a romper, ¿no?, de alguna manera el sello de las tumbas. Hay un particular, un tal Montuang, que lanza una maldición en su tumba que dice lo siguiente: ahora, en cuanto a aquel que tome estas piedras que han sido extraídas de la montaña, el asno le violará, el asno violará a su esposa. Montuang pone a Tot como su protector. Fíjate que era una fórmula corriente entonces. Tremendo. Egipto parece que es la tierra de las maldiciones. Conocemos las maldiciones de la tumba de Tutankamón cuando lo descubrieron, pero yo no conocía lo de las trompetas. Cuéntanos la historia de las trompetas y seguimos viaje. Pues sí, es muy curioso, porque claro, la maldición de Tutankamón es bien conocida, ¿no? Y bueno, ha dado mucho que hablar, pues prácticamente ha aparecido en todas partes, yo creo que todo el mundo la conoce. Es menos conocida la historia de algunos de los objetos que aparecieron en la tumba, y entre ellas 2 trompetas, una de plata, la otra de bronce. Las trompetas en el antiguo Egipto eran generalmente usadas en el ejército, pues para mandar órdenes, para dirigir al ejército de un sitio para otro, detenerles, etcétera. Y de hecho, la decoración de estas 2 trompetas que aparecen en la tumba de Tutankamón tienen varios dioses guerreros que se muestran en ellas. Bueno, pues fíjate, empiezan a hablarse de estas trompetas cuando Alfred Lucas, que pertenecía al equipo de Carter cuando descubrió la tumba y los objetos que había en ella, por un capricho del rey Farouk de Egipto en ese momento, pues tocó las trompetas. Le pusieron una boquilla moderna y eso hizo que se rompiera la trompeta. Al final tuvieron que restaurarla. Esto queda como una anécdota hasta aquí, pero la cosa se pone más seria cuando en 1939 la BBC decide que no estaría nada mal difundir por todo el mundo el sonido de esas trompetas. Y para ello pues tiene que pedir permiso al Servicio de Antigüedades de Egipto para, desde el museo, radiar, hacer un programa en directo en el que un famoso trompetista, un profesional músico, pues haga sonar las trompetas. Y el presentador que es elegido para esta cuestión es Rex Keating, un hombre que en ese momento era muy famoso, era un conocido personaje de la radio del momento. Entrevistó primero a Alfred Lucas, este personaje que tocó delante de Farouk y que formaba parte del equipo de Carter, y a los 5 minutos de haber comenzado la emisión resulta que hay un apagón que se deja sentir en todo el Cairo y se quedan a oscuras ahí en el museo 5 minutos después de empezar la emisión. Así que tienen que poner velas para poder continuar y seguir radiando. Bueno, pues aún así siguen, como digo, y el trompetista que fue elegido para tocar las trompetas, James Tappern, las hizo sonar. Sí. Y ese sonido llegó a 150 millones de hogares, se dice pronto, pero claro, es la BBC. La BBC que evidentemente pues radia para todo el mundo, 150 millones de hogares. Lo curioso, y ahí es donde ya muchos dijeron, ¿qué está pasando aquí? Las trompetas se usan por el ejército, son trompetas de guerra, y resulta que pocos meses después estalla la Segunda Guerra Mundial. No fue la única vez que se tocaron las trompetas, ¿verdad? Creo que hace poco, relativamente poco, se volvieron a tocar. Pues ahí está el tema, claro. A partir de ahí tienen fama de que cada vez que se tocan las trompetas ocurre algún conflicto, y además generalmente después de la Segunda Guerra Mundial asociado a la región, a Egipto, el Sinaí, etcétera. En 1967 dicen que fue tocada y poco después pues tuvo lugar la Guerra de los 6 días. Más adelante, en 1990, el curador del museo también estaba por allí con las trompetas y no se le ocurre otra cosa que coger la curiosidad, ¿no? De mató al gato, dice aquel. Pues que tocar la trompeta.
y poco después estalla la Primera Guerra del Golfo. Y en el 2011, pues poco antes de la sublevación contra Hosni Mubarak, la revolución egipcia, un empleado del museo que estaba haciendo fotos también le da por cogerla y hacerla sonar. Bueno, pues una semana después es cuando tiene lugar esa sublevación contra Hosni Mubarak. Curiosamente, además, una de las trompetas fue robada del museo y apareció en el metro del Cairo junto a otros objetos de la tumba metidos allí en una bolsa. Y bueno, yo espero que no las toquen más, porque cada vez que las tocan, pues aparentemente se produce un conflicto generalmente asociado, como digo, a la región, aunque el de la Segunda Guerra Mundial evidentemente fue mucho más universal. Hay muchos más lugares donde hay estas cosas malditas. Vamos a dejar el cráneo ese, si te parece, y damos un paso a otro lugar más. 2:46, 1:46 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. Seguimos viaje. Esta noche, en Espacio en Blanco. Es un instrumento sagrado y secular que solo podían tocarlo estos monjes, ¿no? Esta rama del Zen. Estaba totalmente prohibido para la gente laica o la gente, digamos, normal. Tocaban este instrumento como una técnica más dentro de lo que es el Zen. Un monje Zen de cualquier escuela practica Zazen, ¿no? Que significa en japonés sentarse y meditar. En este caso, ellos no se sentaban y practicaban Sui Zen. Sui es soplar Zen. Y era la práctica primordial de ellos y muy importante, ¿no? Este personaje, Karum. Pues el rey Creso, que es, digamos, su nombre más conocido, fue el último rey de Lidia. Fue un rey que, bueno, pues durante su vida pues tuvo mucha pompa, estaba asociado, le asocian a banquetes, a la buena vida, pero sobre todo a la posesión de un gran tesoro que fue enterrado y que es el que da lugar a una serie de leyendas. En 1965 pues aparece este tesoro, es saqueado en una excavación ilegal, efectivamente, y bueno, estamos hablando de la Edad del Hierro, ¿no? Es un tesoro con una gran cantidad de objetos de oro, de plata, y que evidentemente es un botín considerable. ¿Qué ocurre con el tesoro? Bueno, pues en la década de los 80 estos objetos acaban siendo vendidos al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el cual los expone. Estamos hablando de la década de los 80. Fíjate lo que son las cosas de la arqueología y de estos tráficos de objetos, ¿no? Como unos objetos que están circulando ilegalmente por ahí acaban apareciendo en un museo del renombre del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que no es cualquier cosa. Bueno, en 1993 Turquía evidentemente se da cuenta de que eso está ahí, pues pide que se le devuelvan los objetos correspondientes. Consigue que le devuelvan una pieza, un broche de oro muy curioso, que tiene la forma de un caballo alado, como una especie de Pegaso, y con las patas traseras en forma de cola de pez. A mí me recuerda un poco el símbolo de Capricornio, pero en vez de cabra, pues con un Pegaso, caballo alado y cola de pez, ¿no? Es curioso porque el simbolismo habla pues de aire, de agua, de tierra. Me parece una combinación de elementos. Bueno, pues es devuelto, como digo, y acaba en el Museo USAC, que es donde encontraron el yacimiento. En ese Museo USAC se expone la pieza y se acaba descubriendo poco tiempo después que la pieza es falsa. ¿Sí? Así es. Y pues claro, se investiga aquello. Y resulta que cuando investigan el tema, dan con el culpable, y el culpable no es otro que el director del museo, que es, pues era Kasim Akbiyoglu, me perdonen los oyentes si no lo he dicho bien porque tiene castaña. Bueno, pues este hombre vendió el original, confesó, después de que fuera atrapado por las autoridades, que lo vendió pues para pagar deudas de juego. Parece que tenía un problema de ludopatía poderoso y no se le ocurrió otra cosa que vender el original para poder pagar las deudas y poner en su lugar pues una falsificación. El caso es que este hombre, pues entre otras declaraciones que hizo, afirmaba que el tesoro estaba maldito y que esta pieza entre las que más malditas estaban, y que a partir de que había estado él manipulando los objetos del tesoro, pues le habían ocurrido todo tipo de desgracias, y que evidentemente esta ya era un poco la última, el colofón, la que le iba a llevar incluso pues a la cárcel. El caso es que siempre ha habido rumores entre el pueblo, entre la gente, de que los que saquearon las tumbas pues no acabaron nada bien, que todos han tenido problemas, desastres en su vida, y algunos incluso han muerto de forma violenta, de modo que el oficio de saqueador de tumbas también tiene sus peligros. Cuando hicimos el anterior programa hablando de estos objetos malditos, hablabas de algunas joyas que han ido pasando de familia en familia,
diamantes y esmeraldas que tenían también una carga poderosa negativa, ¿no? Sí, en el mundo de la joyería son muy corrientes las historias acerca de joyas, de gemas que tienen alguna maldición asociada. Yo creo que uno de los más conocidos es el diamante Hope, que recibe más visitas que la Gioconda. Está ¿Sí? En el Smithsonian en Estados Unidos, la gente va a verlo. Se supone que ya no hay ningún problema porque no pertenece a nadie en concreto, con lo cual se puede ir a verlo y no parece que no te maldices ni pasa nada. Pero la historia del diamante Hope, desde su primer momento en el que llega a Europa, traído por Tavernier, un aventurero francés que comercia allí en la India, con este diamante que por lo visto fue robado de un ídolo, eso sería el comienzo, por decirlo así, de la maldición, y acaba vendiéndole este y otros diamantes. Él pues trafica un poco con joyas y con gemas, y desde la India pues llega hasta la corte de Luis XIV, le vende lo que luego sería conocido como el azul francés, el diamante Hope. Acaba pasando, después de muchas vicisitudes, a familias en Inglaterra, familias que tienen todo tipo de casos de problemas de ruinas, gente que se dedica al juego. Es una cosa curiosa, ¿no? Que acaban dedicándose al juego, arruinándose, problemas de matrimonio, en algunos casos muertes, y bueno, ahí está, expuesto. Hay muchos más casos de gemas en el mundo de la joyería, hay muchísimas que tienen una fama terrible, ¿no? Aparte de las genéricas, ¿no? Sabemos las perlas, los ópalos, etcétera. Damos un pasito atrás, te había dejado antes lo de la cabeza de la momia. Tenemos unos cuantos minutitos para que me cuentes esa historia, porque creo que había un español entre medias. Sí. Es una cabeza que fue... Bueno, son dos cabezas en realidad. Entre los días 16 y 24 de noviembre del 2019 aparece una de estas cabezas en el pabellón 4 de IFEMA, en Feria Arte. Tú fíjate, el objeto, o sea, un objeto de arte bastante peculiar. ¿De dónde procedía? Bueno, pues es la cabeza de una momia de una mujer de la dinastía 18, estamos hablando del 1550 a.C. al 1295, y su precio de salida, pues 550.000 euros, una cabeza de mucho valor. ¿Quién era el propietario? Pues el nieto de un médico danés, Christian Fenger, que estuvo en El Cairo y en Alejandría, realizando las labores de su profesión, curando sobre todo afecciones a los niños egipcios, ¿no? De las aficiones oculares que tenían, pues él las sanaba, y cuando tuvo que retirarse por problemas de salud, pues le regalaron 2 momias para que se llevara. Él dijo que 2 momias no se llevaba, pero oye, las 2 momias es que ocupan mucho una maleta, pues me llevo las cabezas. Así que este hombre se lleva las 2 cabezas, ¿no? Y una de ellas pues fue vendida a Vicente Jiménez y Fergán en una subasta que tuvo lugar en Nueva York. Y este hombre, curiosamente, pues es lo que decíamos antes, ¿no? Muchos de los aficionados al arte, a la arqueología, toman sus precauciones. Este hombre viajó hasta Luxor, donde se entrevistó con egiptólogos, con gente que era experta en el libro de los muertos, que sabemos que es un libro con rituales mágicos, etcétera, precisamente para que le hicieran un ritual de purificación para, yo me quedo con la cabeza, pero que me hagan el ritual por si acaso. Ya. Y no ha habido más maldiciones. De momento no sabemos nada más de las cabezas. Vale. ¿Algún otro objeto que te haya llamado la atención, que no hayas tratado aquí, de las que tratamos en el anterior programa? Porque hablábamos de que las maldiciones se ponían en fragmentos de metal. Claro. Sí, porque hemos hablado de maldiciones que están asociadas, por ejemplo, por impregnación, ¿no? Sería una de las formas en las que un objeto se convertiría en algo maligno para su poseedor. Pero en otros casos también está la maldición dirigida de manera voluntaria, realizada generalmente por un hechicero. Y esto es algo que se ha hecho pues prácticamente toda la vida, ¿no? Y en el mundo clásico, en el mundo mediterráneo, tenemos incluso ejemplos aquí en la Hispania romana, entre los griegos, en el norte en Alejandría, en el norte de Egipto, cuando fue provincia romana, y antes incluso con los griegos, en los que pues se realizaba la costumbre de poner maldiciones. Esto se contrataba a alguien para que lo hiciera, algún hechicero, algún mago negro, para que sobre una tablilla de plomo asociado a Saturno se escribiera una maldición, y como tú bien decías antes, no se dejaba nada al azar. Le doy a los demonios el cabello, los pechos, el vientre, la vulva, las rodillas, los muslos, los pies de no sé quién, de una mujer, por ejemplo. Es una de las tablillas de las que acabo de acordarme ahora. Y esto se enterraba en una tumba en la que alguien había muerto joven en un campo de batalla, donde alguien hubiera muerto de forma no natural, porque se supone que hacía de intermediario entre la voluntad del mago y
los dioses del inframundo, y se hacía pues de manera habitual. Tú tenías un juicio, por ejemplo, y hacías una de estas tábulas de fixae, en plomo para que tu contrincante en el juicio pues se quedara sin habla o no tuviera argumentos. Hay unas, por ejemplo, que aparecieron en Atenas muy curiosas, que están hechas contra parejas, contra matrimonios de bodegueros, de taberneros. Sí, y seguramente hay hasta 5 tabulas de estas en las que probablemente otro de ellos, un tabernero, para evitar la competencia, para quitar la competencia, maldice a los matrimonios de taberneros de la ciudad. Algo realmente curioso. Apareció en la tumba de una mujer, es decir, un hechicero pues las grabó para él y las metió en la tumba para que estuvieran al lado de una difunta que pudiera echarle una mano con el asunto. Y funcionaba. Creo que en algunos días incluso se ponían como los alfileritos esos que se dice que venían del vudú. Algunas, efectivamente, algunas de estas tablas han aparecido al lado de figuras, de muñecos, los que generalmente de arcilla. Los de cera han aparecido, por ejemplo, en Egipto, en Mirguisa, en la fortaleza de Mirguisa. Aparte de encontrarnos figuras de arcilla, pues han aparecido montones de cera quemada, de modo que seguramente eran efigies también a las cuales se le hacía todo tipo de tropelías. Se les escupía, se les alanceaba, se les partía con cuchillos, se les quemaba. Y bueno, sí, pues aparecen con... Hay una estatuilla, sobre todo, que está en el Louvre, que yo creo que es la principal, la fundamental, que la busquen los oyentes. La muñeca El Louvre, seguramente les saldrá. Está atada, como si fuera un prisionero de guerra, con las manos arrodillada, con las manos atadas por detrás, y hay 13 alfileres de cobre estratégicamente insertados en zonas vitales: los ojos, los pechos, el sexo, el ombligo, etcétera. Tremendo. El mundo de las maldiciones y de esos pequeños objetos que a veces nos llevamos. Hacemos una pausa, llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero regresamos, hay mucho más misterio esperando. 900-137-137 nuestro teléfono, el misterio continúa aquí en Radio Nacional. Esta noche, en Espacio en Blanco. Es un instrumento sagrado y secular que solo podían tocarlo estos monjes, ¿no? Esta rama del Zen. Estaba totalmente prohibido para la gente laica o la gente, digamos, normal. Tocaban este instrumento como una técnica más dentro de lo que es el Zen. Un monje Zen de cualquier escuela practica Zazen, ¿no? Que significa en japonés sentarse y meditar. En este caso, ellos no se sentaban y practicaban Sui Zen. Sui es soplar Zen. Y era la práctica primordial de ellos y muy importante, ¿no?